Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a analizar, mediante la resolución de un ejemplo práctico, el efecto derivado de la contratación de opciones financieras como instrumento de cobertura frente al riesgo de precio. Concretamente, en esta sesión vamos a analizar la venta de opciones put como instrumento de cobertura, lo que en la literatura se denomina put cubierta. Antes de nada, recordad que las opciones, al igual que el resto de productos derivados, pueden utilizarse o bien como instrumento de inversión, con el objetivo de especular, de obtener un beneficio o una ganancia derivada de la variación de precios, o bien como instrumento de cobertura frente al riesgo de precio, protección frente a los movimientos adversos de los precios del activo subyacente. Como instrumento de cobertura, tened en cuenta que la cobertura es una técnica mediante la que se intenta reducir el riesgo, la posible pérdida derivada de movimientos desfavorables del mercado. La cobertura consistirá en tomar una posición a plazo, en este caso en el mercado de opciones, opuesta a otra posición existente o prevista en el mercado al contado, con el objetivo de generar una posición de menor riesgo. Van a ser múltiples las estrategias de cobertura que se podrán plantear mediante la utilización de opciones. Según la posición que tomemos en el mercado a plazo, vamos a poder distinguir entre estrategias simples o básicas y estrategias combinadas o complejas. Las estrategias básicas o simples son aquellas que consisten en tomar una posición simple en opciones. Las 4 posibles posiciones simples son la compra de call, la venta de call, la compra de put o la venta de put. Pues bien, una estrategia simple consistirá en utilizar una de estas 4 posiciones para llevar a cabo una cobertura frente al riesgo de precio. En el caso de las estrategias combinadas o complejas, suponen una combinación de posiciones simples en opciones. En este caso, se van a poder combinar más de una posición simple. Por ejemplo, la compra de call y la venta simultánea de opciones call sobre un mismo activo subyacente con distintos precios de ejercicio, de tal modo que se configure una estrategia que permita proteger nuestra posición en el mercado al contado. Dentro de las estrategias básicas o simples, que son en las que nos centramos a lo largo de este curso, cabe distinguir dos tipos de cobertura. Por un lado, lo que la literatura denomina las posiciones protectoras, que consiste en comprar opciones put o bien comprar opciones call. Según se compre put o se compre call, se van a denominar put protectora y call protectora. Esta cobertura genera posiciones con pérdidas limitadas. Se pone un límite al riesgo, a las pérdidas derivadas de la operación, dejando abierta la posibilidad de obtener beneficios ilimitados. O bien, posiciones que la literatura se denomina cubiertas. En este caso, en lugar de comprar, se va a vender. Bien opciones put, lo que configuraría la put cubierta, bien opciones call, lo que configuraría la call cubierta. En esta sesión vamos a analizar un ejemplo práctico sobre la put cubierta. En este tipo de posiciones no se limita la exposición al riesgo, no se pone un límite a las pérdidas derivadas de la operación. Lo que se va a conseguir es retrasar la entrada en pérdidas a través del cobro del importe de la prima. Recordad que los compradores de opciones, a cambio de adquirir un derecho, tienen que pagar un precio, una prima derivada de la operación. Los vendedores, por su parte, a cambio de contraer una obligación, la obligación de ser la contraparte del comprador, cobrarán, se embolsarán dicho precio, dicho importe en concepto de prima. La situación para plantear la cobertura es la siguiente. Se parte de una posición vendida de subyacente, es decir, tenemos la obligación de vender un determinado activo subyacente en unas condiciones pactadas en el contrato. Por ejemplo, dentro de 2 meses tendremos que vender 100 acciones de Telefónica a un precio de 10. ¿Cuál es el riesgo que asumimos, por tanto, ante esta obligación de vender en unas condiciones determinadas? Que el precio del activo subyacente de las acciones de Telefónica en el mercado se incremente. Y dentro de 2 meses, lo que nosotros estamos obligados a 10 tiene un precio de 20, de 30 o de 40. Lógicamente, mayor será la pérdida relativa que obtendremos cuanto mayor sea la diferencia entre el precio al que vamos a estar obligados a vender, esos 10 euros, y el incremento del precio del activo subyacente de la acción de Telefónica en el mercado. Por tanto, existe un riesgo frente a subidas del precio del activo subyacente. Mediante la venta de opciones put vamos a conseguir 2 efectos. Por una parte, vamos a incrementar el precio a partir del cual la cartera entraría en pérdidas y vamos además a reducir el importe de dicha pérdida. Esto lo vamos a conseguir mediante el ingreso de la prima, del precio que el comprador pagará al vendedor, en este caso a nosotros, por adquirir su derecho y nosotros contraer la obligación de ser su contraparte. Y además vamos a fijar un rango de precios en el que los beneficios serán superiores a los que se conseguirían con la cartera vendida sin cobertura. La situación es la siguiente. En primer lugar, vamos a analizar cuál es la situación de la cartera vendida. ¿Vale? Hemos contraído la obligación de vender 100 acciones
de un determinado activo subyacente al precio de ejercicio de 21 euros. 100 acciones, por ejemplo, de Telefónica. Bien, en la línea negra se representa el activo vendido. A 21 euros es el precio al que nosotros nos hemos comprometido, tenemos la obligación de vender las 100 acciones. Bien, si llegada la fecha de vencimiento de la operación, por ejemplo, dentro de 2 meses, nosotros tenemos la obligación de vender a 21 y el precio de mercado del activo subyacente es 21, el resultado derivado de la operación en ese caso sería nulo. Estamos vendiendo en base a nuestra obligación de venta al mismo precio al que podríamos vender en el mercado. ¿Qué ocurre si el precio de la acción de Telefónica del subyacente en el mercado se incrementa? Por ejemplo, a 24. Pues en este caso nosotros vamos a tener la obligación de vender a 21 un activo que en el mercado vale 24, con lo cual vamos a obtener una pérdida relativa de 3 euros por título derivado de ese incremento de precio. 3 euros que multiplicado por 100 acciones en este caso daría una pérdida, si proyectamos ese precio sobre la línea negra que representa el activo vendido, de 300 euros. Lógicamente, cuanto mayor sea ese precio, si en lugar de 24 el precio se situase en 25, en 26, 27, 28, en 35, la diferencia que existiría entre el precio al que yo estoy obligado a vender de 21 y el precio incrementado en el mercado sería cada vez mayor. Por tanto, esta pérdida o esta posibilidad de obtener pérdidas es ilimitada, es cada vez mayor. ¿Qué ocurriría en el caso de que el precio de mercado, en lugar de incrementarse, se disminuyese, por ejemplo, a 17? Pues en ese caso nosotros obtendríamos beneficio. ¿Por qué? Porque estamos obligados a vender y por tanto vamos a vender a 21 algo que en el mercado tiene un valor o un precio de 17. Por lo tanto, estamos vendiendo 4 euros más caro que lo que podríamos hacerlo en el mercado ese activo subyacente. 4 euros sobre una cartera de 100 acciones generaría un beneficio de 400 euros. Lógicamente, este beneficio también se entiende como ilimitado en la medida en que cuanto más se reduzca el precio del activo subyacente en el mercado, mayor será el beneficio derivado de nuestra operación. Bien, por tanto, en esta posición tenemos riesgo de pérdida ilimitada y posibilidades de beneficios ilimitados. Vamos a contratar, hemos decidido contratar la venta de 100 opciones put a un precio de ejercicio de 20 euros y a cambio del cobro de una prima de 1,40 euros por opción. Como son 100 opciones, 140 euros. Vamos a ver cuál es el efecto que conseguimos mediante la contratación de estas 100 opciones put vendidas. La representación gráfica de la venta de put es la que aparece en la línea roja. Fijaos, la venta de la put, como ya estudiamos en su momento, tiene una región en la cual el vendedor va a obtener el máximo beneficio limitado derivado de la operación y otra región en la que el vendedor se expone a la obtención de pérdidas ilimitadas. ¿Cuál es la región de obtención de máximo beneficio? ¿Y cuál es ese beneficio máximo derivado de la operación para el vendedor? Pues bien, recordad que cuando analizábamos las posiciones compradoras, tanto de opciones call como de opciones put, comentábamos que lo peor que le puede pasar a un comprador de opciones es que la opción adquirida, el derecho que otorga la opción adquirida, no le sirva para nada. Él compra, el comprador en este caso de opciones put, compra derechos a vender con la idea de poder vender más caro ejercitando su derecho de lo que podría hacerlo yendo directamente al mercado. Lógicamente, si él tiene el derecho a vender a 20 y el activo subyacente, las acciones de Telefónica en el mercado están a 25, no va a vender a 20 ejercitando su derecho. Irá al mercado al contado y venderá a 25. Por tanto, para precios superiores a 20, el comprador no ejercitará su derecho. ¿Por qué? Porque si el activo subyacente en el mercado tiene un precio superior al precio de ejercicio de su derecho a vender, se va a ir directamente al mercado al contado. Pues bien, esa situación del comprador, la peor situación posible para el comprador, aquella en la que no le sirve para nada su derecho y por tanto asume el coste como pérdida equivalente al importe de la prima que pagó, es la mejor situación posible para el vendedor. Lo mejor que le puede pasar al vendedor de opciones, en este caso analizamos put, pero lo mismo le ocurriría en el caso de una call, es que su comprador no ejercita el derecho porque no le sirva para nada, no le interese su ejercicio y por tanto se embolse el importe íntegro de la prima. Y es lo que ocurre en esa región. Para precios superiores en el mercado del activo subyacente a 20 euros, el vendedor, nosotros en este caso, nos embolsaríamos el importe íntegro de la prima, es decir, esos 140 euros que hemos recibido por la venta de las 100 opciones. Por debajo del precio de 20 es la región en la que el comprador ejercitará su derecho a vender. Es decir,
cuando el precio en el mercado de la acción de Telefónica se sitúe en 15, en 16, en 18 o en 19, el señor que tiene un derecho a vender a 20 va a ejercitar su derecho, porque si va al mercado podría vender a 15, a 16, a 18, a 19, mientras que sacando su derecho puede vender a 20. Pues bien, en esa región en la que el comprador ejercita su derecho, en este caso a vender, nosotros vamos a estar obligados a comprar. ¿A qué precio? Al precio de ejercicio fijado en el contrato, a 20 euros. Por lo tanto, a partir de 20 euros hacia abajo, para precios inferiores a 20 euros del activo subyacente, en este caso, entraremos en la región en la que empezamos a reducir nuestra ganancia o incluso entramos en pérdidas. Supongamos un precio de 17 euros. Para un precio de mercado del activo subyacente de 17 euros, el comprador va a ejercitar su derecho a vender a 20. Lógicamente puede vender 3 euros más caro ejercitando su derecho que yendo al mercado. Bien, nosotros vendedores put vamos a estar obligados a comprarle los títulos a 20. Títulos que en el mercado tienen un precio de 17. Por lo tanto, nosotros estamos asumiendo una pérdida de 3 euros por título. Estamos adquiriendo a un precio de 20 algo cuyo valor es de 17. Con lo cual sería una pérdida de 3 euros por acción. Pero como hemos cobrado 1,20 euro de prima, o 1,40 euro, perdón, de prima, por cada uno de esos derechos, que equivalen a un título, la pérdida por título, por acción, sería de 1,60, que multiplicado por 100 generaría 100 títulos, generaría la pérdida de 160 que aparece en la representación gráfica. Pues bien, ya hemos visto el efecto, o sea, la representación del activo vendido. Pérdida ilimitada, beneficio ilimitado. Y la representación de la venta de opciones put, que tiene un beneficio máximo limitado al importe de la prima para aquellas situaciones en las que el comprador no ejercite precios superiores a 20 y nosotros nos embolsemos el importe total de la prima cobrada, y una región, precios inferiores a 20, en los que podemos entrar en la región de pérdidas ilimitadas. Bien, ¿qué ocurre combinando ambas posiciones? Pues lo que ocurre es lo que aparece representado en la línea verde, que es el resultado final derivado de la operación combinada. Fijaos, tiene tres implicaciones fundamentales. La primera, limitación del beneficio máximo. Con el activo vendido, en la línea negra habíamos visto cómo teníamos posibilidad de obtener beneficio ilimitado. Pues bien, en la línea verde el beneficio máximo queda limitado a un importe de 240 euros. Fijaos, ejemplo para el precio de 17. Para el precio de 17, en la operación activo vendido, yo tengo vendido a 21 euros algo que en el mercado vale 17. 4 euros de ganancia por título, son 100 acciones, 400 euros de beneficio. ¿Qué ocurre? Que en virtud de la venta de la put, al precio de 17, nosotros vamos a tener que comprar a 20 títulos que en el mercado cuestan 17. 3 euros de pérdida por título. Como cobramos 1,40, pérdida por título 1,60, por 100 títulos 160. ¿Cuál es el resultado neto, el resultado final derivado de estas dos operaciones combinadas? El beneficio máximo de 240 euros. Beneficio máximo que se va a generar en todos los precios inferiores a 20, como aparece en la representación gráfica. Vamos a analizar el caso de un precio de 20 euros. Para el precio de 20 euros, nosotros en el caso del activo vendido, hubiésemos vendido a 21 algo que en el mercado cuesta 20, hubiésemos obtenido 1 euro por título, 100 euros de beneficio. ¿Qué ocurre? Que al precio de 20 al comprador le resulta indiferente ejercitar su derecho a vender, porque el precio de ejercicio es el mismo que el de mercado y el vendedor se va a embolsar el importe íntegro de la prima cobrada. Por lo tanto, a ese beneficio de 100 derivado del activo vendido le sumamos los 140 que nos embolsaríamos por haber vendido una opción de venta que no va a utilizar su comprador y obtendríamos un beneficio de 240. Fijaos que ya estamos en una región en la que el beneficio derivado de la operación de cobertura es superior al que hubiésemos obtenido sin proteger la posición del activo vendido. Hemos dicho que para 20 en el activo vendido hubiésemos generado 100 euros de beneficio, pero en el resultado final, es decir, la combinación del activo vendido más la venta put, estamos generando un beneficio de 240. Pues bien, esta situación es el segundo efecto importante. Y es esta región de precios, ¿vale?,
todos estos precios para los cuales el beneficio que vamos a obtener con la operación de cobertura es superior al que hubiésemos obtenido sin cobertura. Y a partir de aquí ocurre lo mismo. El resultado final, la línea verde, es superior al resultado que se hubiese obtenido con el activo vendido. Esto en este caso, ¿qué quiere decir? Que se produce una reducción del importe de la pérdida para un mismo precio respecto de la pérdida que hubiésemos obtenido sin cobertura. Es decir, en esta primera región, para el precio de venta, hemos comprobado como el beneficio derivado de la operación con cobertura, 240, es superior al que hubiésemos obtenido sin operación de cobertura, que sería 100. Pues bien, para el precio, por ejemplo, de 24, podemos comprobar cómo el resultado final derivado de la operación con cobertura sería 160 en negativo, y si no tuviésemos operación en cobertura, proyectando este precio sobre la línea negra que representa el activo vendido únicamente, el resultado hubiese sido de 300 en negativo. Por lo tanto, ya hemos visto cómo se limita el beneficio máximo y se generan dos regiones. Esta primera, en la cual el beneficio derivado de la operación con cobertura superaría al beneficio que obtendríamos sin cobertura, y esta segunda región en la que el beneficio, o sea, la pérdida obtenida mediante la operación con cobertura, es inferior el importe de la pérdida al que hubiésemos obtenido únicamente con la operación sin cobertura. Y fijaos, para la operación sin cobertura, a partir del precio de 21 entraríamos en pérdidas. Es decir, para un precio de 21,10 del activo subyacente en el mercado, estaríamos perdiendo 10 céntimos respecto del precio al que estamos obligados a vender, que es 21. Ahora, para entrar en pérdidas con la operación cubierta, para un precio de 21,10 obtendríamos beneficio. Para un precio de 21,50, algo que estuviese por aquí situado, obtendríamos beneficio. Y va a ser a partir del precio de 22,40, es decir, para precios superiores a 22,40, cuando entraremos en la región de obtención de pérdidas. O lo que es lo mismo, se produce un retraso en el precio a partir del cual nuestra posición entraría en pérdidas. Esto mismo, estas dos regiones con este retraso en el precio y el establecimiento del beneficio máximo, lo podemos analizar numéricamente dando distintos precios al activo subyacente en el mercado. Hemos analizado el de 17. En el precio de 17, fijaos, estábamos en la región en la que hemos limitado beneficios. Sin operación de cobertura hubiésemos obtenido 400 euros. Como en esa región, por la operación a plazo, la venta de put, hemos perdido 160, el resultado neto es el máximo de 240. ¿De acuerdo? Hemos visto que se produce un retraso en las pérdidas. Para el precio de 21 se obtenía un beneficio de 0 en la operación sin cobertura, y en la operación con cobertura el beneficio era 140. Para el precio de 21,50, en la operación sin cobertura estaríamos perdiendo medio euro por título, lo que es lo mismo 50 euros en el conjunto de la cartera de 100 acciones. Ahora el resultado con cobertura es de 90 euros en positivo. Por lo tanto, va a ser al precio de 22,40, 1,40 € más, exactamente el importe de la prima que hemos cobrado por la venta de las opciones put, el precio a partir del cual nuestra posición global entraría en pérdidas. Y para precios superiores a 22,40 ya entraríamos en la región de obtención de pérdidas. Y hemos dicho que esas pérdidas, que sin cobertura serían de 300, 400, 500, para precios de 24, 25 y 26 del subyacente en el mercado, con cobertura arrojan unas pérdidas de 160, 260, 360, es decir, entramos en pérdidas, pero el importe de las pérdidas durante esa región, a partir de ese punto, van a ser inferiores. Al igual que hay una región en la que el resultado que obtengamos será superior, o el beneficio derivado de la operación será superior. Precio, por ejemplo, de 20, tal y como vimos. Resultado sin cobertura de 100, vamos a vender a 21 algo que en el mercado cuesta 20, vendemos 1 euro más caro por título, 100 títulos, 100 euros, si bien con la operación de cobertura nos embolsamos el importe de la prima y el resultado final sería un beneficio de 240. Fijaos que la situación que hemos analizado para plantear la cobertura mediante la venta de opciones put, o lo que es lo mismo, la put cubierta,
es la de un activo vendido, la obligación de venta de un determinado activo subyacente. Para cubrir esta posición hemos analizado la compra de la call protectora. Los efectos derivados de la protección mediante la compra de una call son distintos a los que acabamos de analizar en relación con la venta de la put, o lo que es lo mismo, la call protectora tiene efectos distintos a los que hemos analizado con la put cubierta. Si bien la operación que estamos analizando, la operación que estamos tratando de proteger frente a este riesgo es distinta, con lo cual recomiendo que comparéis la put cubierta con la call protectora y veáis cómo se pueden plantear dos operaciones de cobertura o dos estrategias simples de cobertura sobre una misma operación con efectos distintos. Pues bien, hasta aquí el contenido de esta sesión. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.